Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más caóticos, violentos y sobre todo decisivos de la historia de España, las primeras décadas del siglo XIX. Es el momento en que un viejo imperio se viene abajo y una nueva nación intenta nacer, entre la invasión, la revolución y la traición. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se pasa de ser el súbdito de un rey a ser ciudadano de una nación? Pues ya se puede adelantar que en el caso de España la respuesta no fue nada sencilla y desde luego no fue pacífica. Y esa es precisamente la historia que vamos a desgranar. Una historia de alto voltaje que define literalmente el ADN de la España que conocemos hoy. Bueno, para entender todo este lío hay que irse al principio, claro. A finales del siglo XVIII, España es lo que se dice un gigante con pies de barro. El sistema, el llamado Antiguo Régimen, se tambalea peligrosamente bajo el reinado de Carlos IV. Y aquí está la clave de todo, en este vacío de poder. Fijaos en el panorama. Por un lado, un rey, Carlos IV, al que describen como débil, manejable y con poquísimas ganas de gobernar. Y por otro, el que de verdad movía los hilos, Manuel Godoy, un militar ambicioso, sí, pero sin experiencia política, muy impopular y al que todo el mundo culpaba de los males del país. Vamos, un cóctel explosivo. El peor liderazgo posible en el momento más delicado. Y lo que sigue es básicamente una crónica de cómo hundir un país en unos pocos años. Para empezar, se alían con la Francia revolucionaria, lo que nos mete en guerra constante con Gran Bretaña. Luego, en 1805, llega el desastre de Trafalgar, la Armada española aniquilada, el Imperio americano incomunicado. Y la guinda del pastel llega en 1807. Godoy, que se creía el más listo de la clase, firma el Tratado de Fontainebleau y permite que las tropas francesas entren en España. La excusa, atacar Portugal. El resultado real, una invasión encubierta que termina con el motín de Aranjuez, un golpe palaciego que se lleva por delante a Godoy y obliga al rey a abdicar. Y claro, con este panorama, Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, vio su oportunidad de oro. La jugada fue maestra, hay que decirlo. Ve a la familia real española a la gresca, padre contra hijo, y ni corto ni perezoso los llama a Bayona con el pretexto de mediar, y una vez allí les obliga a los dos, a Carlos y a Fernando, a darle la corona. ¿Y a quién se la da? A su hermano, José Bonaparte. Y así, de un plumazo, de la noche a la mañana, España se encuentra con un rey francés. ¿Y qué pasa en España? Pues que la gente explota. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta en armas. Ojo, no hablamos del ejército, que estaba paralizado. Hablamos del pueblo, de la gente de la calle. Y aunque la represión francesa fue brutal, esa chispa prendió la mecha de una guerra terrible que iba a durar 6 larguísimos años. Es que aquí pasa algo que es increíble. Pensadlo un momento. No hay gobierno, el rey está fuera. ¿Quién declara la guerra? Pues los alcaldes de pueblos y ciudades. El poder, que estaba arriba, se cae, se rompe en 1000 pedazos y vuelve a nacer desde abajo, desde la gente, que se organizan juntas para luchar en nombre de ese rey ausente, Fernando VII, al que veían como un mártir prisionero. Es una auténtica revolución. La guerra en sí fue una auténtica montaña rusa. Al principio, contra todo pronóstico, la resistencia consigue una victoria impensable en Bailén, la primera vez que el invencible ejército de Napoleón era derrotado en campo abierto. Esto enfurece tanto al emperador que viene él mismo con su grande armée y ocupa casi todo el país. Y cuando parece que todo está perdido, España inventa un nuevo tipo de guerra, la guerrilla. Pequeños grupos de gente que hacen la vida imposible al ejército más poderoso del mundo. Y ese desgaste constante, junto a la ayuda final de los británicos con Wellington al mando, fue lo que acabó echando a los franceses. Pero ojo, porque mientras todo el país estaba en llamas, mientras la gente luchaba y moría en los campos de batalla, en un pequeño rincón aislado, en la ciudad sitiada de Cádiz, se estaba librando otra batalla. Una batalla sin armas, pero quizá aún más importante para el futuro. Es que es la gran paradoja de este periodo. En medio del caos más absoluto, de la destrucción, un grupo de personas se encierra a pensar. ¿A pensar en qué? Pues nada menos que en diseñar una España completamente nueva, desde cero, basándose en las ideas más modernas de la época. Y de ahí sale la Constitución de 1812, la primera de nuestra historia. Seguro que a todo el mundo les suena eso de ¡Viva la Pepa! Pues viene de aquí, de que se aprobó un 19 de marzo, día de San José. Y esto no era una simple reforma, no. Esto era una bomba, un documento diseñado para demoler, ladrillo a ladrillo, todo el sistema anterior, el antiguo régimen. A ver, es que lo que decía era absolutamente revolucionario para la época. Para empezar, ¡boom!,
La soberanía ya no es del rey, es de la nación. Se establece la división de poderes, la igualdad ante la ley, que se dice pronto pero acababa con siglos de privilegios, la libertad de imprenta e incluso el sufragio universal masculino indirecto. Pero, y aquí viene el pero, tenía una contradicción enorme. Declaraba el catolicismo como la única religión del Estado. Fue en el fondo un pacto, un equilibrio muy delicado entre la revolución y la tradición. Vale, se acaba la guerra, los franceses se van, y en 1814 vuelve el rey, vuelve Fernando VII, el deseado, nada menos. El país entero había luchado en su nombre. Así que teníamos un país nuevo, liberal sobre el papel, y un rey absolutista a punto de aterrizar. El choque de trenes, vamos, se veía venir a kilómetros. De hecho, un poco después, en 1820, cuando un levantamiento militar le obligó a aceptar la Constitución, él dijo estas palabras, escuchad bien: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Sonaba muy bien, ¿verdad? Una promesa solemne. Pues era mentira, una promesa completamente vacía. Es que no hubo que esperar mucho para ver de qué pie cojeaba. Lo primerísimo que hizo al volver a España en 1814 fue coger la Constitución y toda la labor de las Cortes de Cádiz y básicamente tirarla a la basura. Y no solo eso, desató una represión brutal contra los liberales. Y así fue como el deseado pasó a la historia como el rey felón. Y su reinado fue exactamente eso, un péndulo que iba de un extremo al otro con una violencia brutal. Primero, ¡zas!, 6 años de absolutismo puro y duro. Luego, un respiro de 3 años, el trienio liberal, cuando el general Riego le obliga a restaurar la Constitución. Y finalmente, la década ominosa. ¿Y cómo vuelve al poder absoluto? Pues llamando a sus amigos absolutistas de Europa, que le mandan un ejército francés, otra vez, los 100.000 hijos de San Luis, para aplastar el experimento liberal. 10 años más de represión salvaje. Y después de todo este ciclo de guerra, revolución, represión, vuelta a empezar, ¿qué queda? Pues un país con unas cicatrices enormes, unas heridas que de verdad tardarían más de un siglo en empezar a cerrarse. La primera consecuencia, y la más visible, es el colapso del imperio. Lógico, mientras España se desangraba en casa, sus colonias en América aprovecharon el vacío de poder y dijeron: hasta aquí hemos llegado. Pensemos en esto, un imperio de 300 años se esfuma en poco más de una década. Para 1825, de aquel imperio inmenso, solo quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y claro, perder un imperio sale caro, muy caro. La caída de los ingresos por comercio fue de un 75%, una ruina absoluta. La guerra y la pérdida de las colonias dejaron al país económicamente destrozado por décadas. Y por si fuera poco, Fernando VII dejó un último regalito antes de morir, una bomba de relojería. Para que pudiera reinar su hija Isabel, cambió la ley de sucesión. Esto enfureció a su hermano Carlos, que se consideraba el heredero, y de aquí nacen las dos Españas que se van a matar en 3 guerras civiles durante el siglo XIX, los carlistas, absolutistas a ultranza, y los isabelinos, que agruparon a los liberales en torno a la reina niña. Entonces, ¿cómo cerramos esto? ¿Fue una revolución fallida? A primera vista, desde luego que sí. La Constitución fue aplastada, la revolución ahogada en sangre. Pero, y es un pero muy grande, la semilla ya estaba plantada. Las ideas de nación, ciudadanía, soberanía, libertad, esas palabras ya no se iban a poder borrar. Quizás no fue un fracaso, sino el primer y dolorosísimo paso de un camino muy largo. La batalla por definir qué era España en realidad acababa de comenzar.